Vamos a tener como título la caída de Babilonia, la caída de Babilonia, y vamos a ver cinco razones que se nos dan de los versículos 1 al 7 para la devastación y el colapso de esta ciudad que en cualquier momento va a surgir en el mundo sin ningún lugar a dudas como el centro comercial internacional de todos los países, de todas las naciones y de todas las bolsas de valores. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó la bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Dejamos hasta acá la lectura de la palabra, y vemos que de acuerdo a las profecías bíblicas, no solamente aquí en el Apocalipsis 18, sino a través de Jeremías 50, 51, Isaías 13, Isaías 47, Zacarías capítulo 5, Babilonia va a ser reconstruida literal y físicamente para convertirse en el centro de la política y del comercio internacional. Babilonia actualmente es la nación de Irak, y no es coincidencia que Irak esté actualmente ocupando la mayor parte de todos los encabezados de los periódicos desde 1991, 92 y 93 en la guerra del Golfo Pérsico. Irak resurge de repente cuando ni siquiera había personas que sabían dónde se encontraba Irak, y vuelve a ocupar un lugar de preponderancia y de supremacía en la política. Todas las naciones están concentradas en Irak, las Naciones Unidas están concentradas en Irak, la OTAN, la Comunidad Europea, Asia, los poderes comerciales, la bolsa de valores, todo absolutamente actualmente en el mundo está girando alrededor de una nación que la Biblia hace más de 2500 años profetizó que resurgiría de las cenizas para convertirse en el centro internacional del comercio y de la política. Es increíble que estas ciudades y estas naciones que hace 2500, 3000 años no ocupaban ni siquiera un solo lugar, porque las dos guerras mundiales fueron peleadas en Europa. Europa ha sido siempre el centro de la historia desde que cayó el Imperio Romano. Pero ahora vemos nosotros que las profecías bíblicas comienzan a cobrar relevancia, y que las naciones de las cuales el Espíritu Santo profetizó que cobrarían otra vez supremacía antes de que Cristo vinieran, están delante de nuestros ojos, tal como los profetas hebreos lo anunciaron hace más, repito, de 25 o 30 siglos. Toda esta área del Medio Oriente es una de las más ricas que existen en el mundo entero, en yacimientos petrolíferos, por lo que no es difícil deducir que pronto esta zona del Medio Oriente, que tantos conflictos y tanta atención internacional está atrayendo, se va a convertir en el centro político y comercial más importante del mundo entero. Además, el Medio Oriente está asentado en medio
del mercado más grande de todo el mundo, en la vía marítima y en la vía comercial y en la vía aérea. Toda Europa está localizada al norte y al occidente del Medio Oriente. El África está localizada al suroeste del Medio Oriente. Al oriente está la China, el Japón, Australia, Indonesia y las islas del Pacífico. No cabe duda, pues, que estas naciones que ocupan ahorita este punto geográfico en el Medio Oriente se van a convertir en las naciones más ricas del mundo entero, porque el 65% de los recursos y las reservas petroleras del mundo se encuentran entre Saudi Arabia, Irán e Irak. El poder político y comercial aumentará en el Medio Oriente cuando un líder surja de repente y que pueda reunir a la mayoría de las naciones del mundo en una gran confederación de estados cooperativos. De acuerdo a la Biblia, este futuro líder internacional es llamado la bestia o el anticristo. Sin embargo, esta gran ciudad de Babilonia será finalmente destruida a la venida de Cristo, y en estos tiempos las demás naciones, también como lo vamos a ver esta noche, serán juzgadas cuando Cristo juzgue Babilonia. Actualmente, Irak quedó despoblada de un gobierno desde que Estados Unidos de Norteamérica la atacó y le sacaron a Bush, mataron a los hijos, sacaron a Hussein, mataron a los hijos de Hussein, acabaron con todas las cárceles clandestinas que había, y están tratando de instalar un gobierno democrático, cosa que hemos dicho va a ser imposible de establecer en una región donde no existe la democracia más que en el Estado de Israel. O sea que de todas las 22 aproximadamente naciones árabes que ocupan el Medio Oriente, solo una tiene democracia y es la nación de Israel. Así que instalar una democracia en Irak, como los Estados Unidos están tratando de establecerla, va a ser casi una imposibilidad. Establecer otro gobernante que los iraquíes no quieran poner va a ser otra imposibilidad. Los Estados Unidos, por otro lado, están desangrándose económicamente, gastando millones de dólares en el ejército, en medicinas, en comida, en la policía, en los salarios, en la Cruz Roja, secuestros, ataques terroristas todos los días. Y esta situación está orillando cada día más a las Naciones Unidas para que se pueda establecer ahí en Irak un gobierno internacional gobernado por las Naciones Unidas. O sea, no es fácil deducir que esta región muy pronto, cuando tenga la paz y el orden, va a convertirse en el Estado o en la nación más grande del Medio Oriente y al mismo tiempo en los cuarteles generales del Anticristo. Tenemos profecías, por ejemplo, en Apocalipsis 16, versículo 18 al 19, cuando en el momento en que caiga Babilonia, al mismo tiempo Dios juzgará a las naciones que formarán parte de la confederación de estados o de naciones del Anticristo. Dice en Apocalipsis 16, versículo 18 y 19, estamos en la séptima copa, hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. La gran ciudad sabemos que es Jerusalén. Y las ciudades de las naciones cayeron. ¿Cuándo van a caer las ciudades de todas las naciones? El Distrito Federal, Nueva York, París, Berlín, Italia, etcétera, etcétera. ¿Cuándo van a caer las ciudades? En la séptima copa. Y dice la Biblia, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Va a haber un momento en que todas las naciones del mundo, absolutamente todas, al mismo tiempo que Babilonia, al mismo tiempo que los montes van a ser derretidos, tal vez un holocausto increíble nuclear, y todas las islas del mundo, las Bahamas, el Caribe, las islas del Pacífico, etcétera, etcétera, van a desaparecer tal vez por maremotos, va a ser precisamente
en la séptima copa, en el momento en que sea juzgada Babilonia. Vamos pues a comenzar con nuestro pasaje en Apocalipsis 18 en esta noche, y comenzamos con la aparición de otro ángel. Vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Otro ángel, aparte del que se le apareció a Juan para mostrarle la sentencia de la ramera en el capítulo 17, aparece y con la presencia del ángel, la tierra entera se ilumina con su gloria. Los ángeles, dice la Biblia, son criaturas espirituales investidas por Dios. Desde luego, los ángeles al servicio de Dios, con un gran poder y autoridad y una gloria deslumbrante para ejecutar la voluntad de Dios. El Salmo 103, versículo 20, dice al respecto de los ángeles: bendigan a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Hemos visto hasta este momento la actividad y las acciones de los ángeles durante todo este libro del Apocalipsis. De qué forma los ángeles detienen las lluvias, de qué manera los ángeles detienen los huracanes, detienen los vientos, detienen el mar, tienen control sobre la naturaleza, sobre los fenómenos meteorológicos a nuestro alrededor. Desde luego, cuando Dios lo ordena, hay veces que Dios restringe su poder y permite que seamos azotados por todos los fenómenos que actualmente estamos siendo azotados, pero los ángeles tienen una parte, una participación importantísima en todas las cosas que Dios hace. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia nos revela el Espíritu Santo. No es un Dios que diga, ya que se pare ese viento, que tiemble, que salgan estas hormigas, que salgan estos leones, sino que es un Dios que trabaja a través de sus criaturas. Y tiene serafines arriba de él, tiene querubines junto con él, tiene ángeles que bajan a la tierra, que suben de la tierra, tiene otro ejército que es el ejército de los ángeles caídos, que también sirven a sus propósitos y a sus planes, y todo absolutamente en el universo gira alrededor del Rey de Reyes y Señor de Señores. Este ángel comienza en el versículo 2 en adelante a darnos razones para la destrucción espiritual de esta ciudad que, repito, se va a convertir en el centro del comercio, de la avaricia, de la codicia, de la corrupción moral, de la depravación, de la brujería, del espiritismo del mundo entero. Dice la Biblia en el versículo 2 que entonces este ángel clamó con voz potente, o sea, gritó y se escuchó en el mundo entero lo que dijo: ha caído la gran Babilonia. Y escuchen, en ese momento, cuando es derribada esta ciudad, todos los demonios sueltos de este mundo se van a esconder ahí. Lo vamos a ver más adelante porque se convierte la ciudad derribada de Babilonia en la habitación de demonios. Esto nos habla de que esta Babilonia no es algo espiritual, no es una alegoría, ni es una metáfora tampoco, ni es una parábola tampoco, es algo literal, es algo físico, como lo vamos a comprobar con las escrituras de los profetas en el Antiguo Testamento. Los demonios corren ahí o vuelan y se meten en Babilonia, y además Babilonia se convierte en segundo lugar en guarida, en el refugio de todos los espíritus inmundos, y en tercer lugar de todas las aves inmundas y aborrecibles. La Biblia, santos de Dios, nos hace una revelación tremenda en esta noche. Hace algunos años yo comencé a preguntarle, lo compartía con mi esposa y con otros hermanos. Siempre he creído que los alacranes, las tarántulas, las víboras venenosas, las arañas viudas negras, los animales feroces como las hienas, las aves como los cuervos, etcétera, etcétera, son aves, son animales, son arácnidos, son reptiles que tienen demonios.
Cuando el ser humano cayó y se rebeló contra Dios, no había veneno en los animales, no había ferocidad en los animales. Y nos damos cuenta que de alguna forma estos demonios, estas criaturas que están vagando en pena, se podría decir así en el mundo, buscando refugio en cuerpos humanos, y la Biblia nos habla que se meten en puercos, que se meten en aves, que se meten en insectos, que se meten en los microbios, en los virus, etcétera, etcétera. Estas criaturas espirituales perdieron sus cuerpos. No así los ángeles caídos. Los ángeles caídos son, aparte de los demonios, muchos expositores bíblicos, he leído, creen que los demonios y los ángeles caídos son las mismas criaturas. Y la Biblia nos hace enormes diferencias entre estos dos especímenes de criaturas espirituales. Entonces, estos demonios, no solamente a algunos se les ha permitido entrar en cuerpos humanos, sino que muchos habitan, ¿verdad?, en los animales venenosos, y esos son los cuerpos que vemos nosotros, una araña, ¿verdad?, una tarántula, un alacrán, cosas así, criaturas, una hiena, las caras que tienen, ¿no?, la cara que tienen los murciélagos. Dices, Dios mío, no quisiera que en la noche se me apareciera una cosa de estas. ¿Por qué? Porque nos inspiran a nosotros repugnancia. Nos inspiran horror, nos inspiran algo de una forma normal. Lo rechazamos porque vemos que inspiran, y lo que sale en la televisión, en las películas, cada vez hacen monstruos más y más y más feos. Es como si una competencia en el mundo contra Frankenstein. Frankenstein, me acuerdo hace 15, 20 años, me acuerdo cuando salió, era un señor así con medio pelón, alto, y yo dormí en 3 días nada más de ver la película de Frankenstein. Ahora Frankenstein parece Pinocho comparado con todos los monstruos que están sacando. Y esto nos habla claramente, ¿verdad?, de que los demonios, estas criaturas espirituales, se refugian en todos estos animales que la Biblia, por alguna razón, los califica como inmundos. Es interesante que diga, albergue de toda ave inmunda. Cuando Dios le dio en Levítico 11 a su nación Israel, a su pueblo, la lista de los animales limpios y los animales inmundos, ¿por qué eran inmundos? Cuando se les llama a los espíritus inmundos, en el griego, akatartos. Akatartos es la palabra griega para inmundos, que significa no limpios, que contaminan, que corrompen. Esta ciudad representa también Babilonia a todas las sociedades paganas. La Biblia tiene un principio y tiene muchas aplicaciones. Y lo que se puede aplicar en la Biblia, se puede aplicar para un individuo, por ejemplo, el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, el mensaje a Éfeso, fue dirigido a un grupo de personas, a una comunidad que habían abandonado su primer amor. Se puede aplicar a una comunidad, pero me lo puedo aplicar a mí como individuo. Y lo podemos aplicar a una nación o a una familia también, que ha perdido su primer amor con Jesús. Entonces la Biblia es para que la apliquemos, número 1, individualmente. En segundo lugar, la puedo aplicar familiarmente y la podemos aplicar nacionalmente y también a nivel eclesiástico, a nivel iglesia. Entonces, esta caída de Babilonia no solamente es una ciudad literal, física, sino que el principio espiritual que se encuentra detrás de la enseñanza del Espíritu Santo se puede aplicar a cientos de naciones actualmente en el mundo entero, como lo vamos a comprobar. Todas las naciones y ciudades que actualmente se encuentran ya en la espiral de la depravación, de la corrupción que estamos viendo tan terrible y del degeneramiento moral, se pueden identificar fácilmente con Babilonia. Babilonia representa a todas las sociedades paganas, idólatras e inmorales. Y 5 razones se nos dan para su destrucción. Número 1, en el versículo 2. Por su corrupción espiritual. Número 1, por su corrupción espiritual. Ha caído Babilonia. Y no es coincidencia que todos los demonios, los espíritus inmundos y las aves que tienen demonios también inmundas, corran
y tengan y encuentren refugio y guarida ahí, en esta ciudad, en este centro geográfico del planeta Tierra, donde nació la primera ciudad que la Biblia menciona en Génesis 10 y que se llamó Babilonia. La primera ciudad de la historia bíblica fue Babilonia. Y la última ciudad con la que Dios va a tratar será Babilonia. No es coincidencia, repito, ni accidente. Esta ciudad no estará interesada en Dios, así como hay cientos actualmente de ciudades en el mundo que no están interesadas en Dios, por lo que se van a convertir en guarida de demonios y habitación de espíritus, albergue de aves inmundas y aborrecibles. Vamos a comparar estas enseñanzas y vamos al libro de Isaías, capítulo 13, y veamos de qué forma el Antiguo Testamento nos corrobora, nos confirma, nos comprueba de que es una ciudad literal y que es algo absolutamente físico. Dice Apocalipsis 13, Isaías, 13, versículos 19 al 22. Y aquí está hablando de Babilonia y se está profetizando con 750 años antes que el apóstol Juan escribiera Apocalipsis. Repito, 750 años antes que Juan escribiera Apocalipsis, el profeta hebreo Isaías escribió esto. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. Aquí nos damos cuenta que la tierra de los caldeos, o sea, ya no se usa Babilonia como un símbolo figurativo o simbólico de algo, ¿verdad?, espiritual, sino que está hablando literalmente de la tierra de los caldeos. Y sabemos que Irak actualmente, o Babilonia, se le llama la tierra de los caldeos o la tierra de Sinar. Ahí nos damos cuenta que es algo geográfico. Y ornamento de la grandeza de los caldeos. Será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Hasta este momento, damas y caballeros, Babilonia nunca en la historia ha sufrido una devastación como la profetizada por los profetas hebreos, de que jamás vuelva a ser habitada. Cuando fue conquistada Babilonia, en el año 685 a.C., aproximadamente, por el imperio medo-persa, Babilonia continuó todavía. Y si ustedes leen, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 5, Pedro menciona a Babilonia en sus cartas. Y tan es así que ahorita se encuentra una nación que se llama Irak. Así que esta devastación total y final de Babilonia tendrá lugar al final de los últimos tiempos, por lo que nos damos cuenta que no se refiere a la destrucción ni a la conquista de los medos persas, porque Babilonia siguió siendo habitada después de los medos persas. Dice en el versículo, ni se levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Versículo 21, sino que dormirán allí las fieras del desierto, sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. Vean todos los animales que el profeta Isaías, antes que Juan, menciona como endemoniados. En Apocalipsis 18 dice que es la guarida de todos los demonios y los espíritus. Y aquí se menciona a las cabras, a los avestruces y a las fieras del desierto, como encontrando también refugio en la ciudad de Babilonia. Versículo 22, en sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Ahora vayamos a Jeremías, capítulo 50, está después de Isaías, sigue el profeta Jeremías, capítulo 50, versículo 39. Todo el capítulo 50 y 51 de Jeremías está dedicado a la destrucción de esta ciudad. Todo el capítulo 50 y 51 de Jeremías está dedicado a la destrucción de Babilonia. Veamos el capítulo 50 de Jeremías, versículo 39.
Por tanto, allí morarán fieras del desierto. ¿Se acuerdan la clase pasada que hablamos del desierto? ¿Quién habita en el desierto? Los demonios. Jesús fue llevado al desierto. ¿Y quién lo estaba esperando ahí? Bambi. Ahí lo estaba esperando Satanás. Cuando el espíritu inmundo sale, Lucas capítulo 11, anda buscando lugares desiertos donde poder descansar. ¿Dónde probó Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento? En el desierto. ¿Dónde probó Dios a Moisés? En el desierto. Las fieras del desierto y chacales morarán allí, polluelos de avestruz. Nunca más será poblada, ni se habitará por generaciones y generaciones. Observemos que gráficamente se nos pinta o se nos describe este retrato. Los pecados morales de la ciudad de Babilonia van a dar lugar al refugio de los demonios y de las aves inmundas y aborrecibles. Ya vimos que va a ser como Sodoma y Gomorra, o sea, se va a convertir pronto Irak en el centro del comercio y en el centro del petróleo, y el anticristo se va a aprovechar de su ubicación estratégica, geográfica, comercial, para apoderarse de Europa y controlar Europa, y entonces esto convertirá a esta ciudad que no quiere a Dios en una Las Vegas, ¿verdad? En una ciudad de depravación, en una ciudad donde va a haber rampantemente gays y homosexuales y lesbianismo y masoquismo y prostitución y todos los pecados más inmundos que hay tendrán lugar en esta ciudad. Bueno, lo que pasa en una ciudad te puede pasar a ti y me puede pasar a mí como individuo. Si tú eres una persona, por ejemplo, aficionada a la pornografía, ¿qué cosa vas a traer a tu vida? Espíritus de pornografía que andan buscando. Hay espíritus de celos, espíritus de pornografía, espíritus de odio, espíritus de amargura, espíritus de envidia, espíritus de avaricia. Hay, pero miles, millones de diferentes espíritus con diferentes categorías, y cada espíritu tiene que encajar y meterse en el cuerpo donde él se sienta a gusto. Un espíritu de pornografía se va a sentir a gusto en un cuerpo donde el cuerpo no tiene ningún control y donde el cuerpo no es el templo del Espíritu Santo y donde el cuerpo está dado en una forma indulgentemente al degeneramiento y a la depravación moral. Entonces, ¿qué pasa cuando eres adicto a la pornografía? Invitas como un imán, así como un imán, a que se vengan sobre tu vida y entran sobre tu vida, y entonces vas a descubrir algo. Que la pornografía, igual que el cigarro, que la cocaína, que la heroína o el alcohol, se va a convertir en una adicción. Vas a sentir ya un impulso que no puedes ya acostarte sin ver una película pornográfica con tu esposa, o contigo mismo, o tú solo, o tú sola, o escondidas. No puedes ir a un videocentro sin que se te queden los ojos. Vas a comenzar a ver a las muchachas y las vas a desvestir. Tu mente siempre estará depravada, siempre estarás con pensamientos impuros, y ya es la obra de los demonios en la persona, hasta que llegas a perder tu equilibrio y tu integridad y tu personalidad. Y entonces eres controlado por demonios de pornografía. Estás en una cárcel, y así como la persona que no puede dejar el cigarro comenzó con un cigarrito, y luego 2, y luego 3, el alcohólico comenzó con una copa, el de la coca comenzó con un pericazo, el motorolo con una bachicha de mota, hasta que vas creciendo, y te das cuenta que estás enrollado y amarrado, y no puedes escaparte. Lo mismo le pasa a un individuo, lo mismo le pasa a una familia, y lo mismo le pasa a una nación. Dios establece a la familia como la primera institución para que de la familia, sígame con cuidado, surja una sociedad. O sea que las sociedades están formadas por familias. Si no hay familias, no hay sociedades, y las sociedades dan lugar a los gobiernos. Nosotros atacamos al gobierno en el mundo entero y decimos, tenemos un gobierno corrupto, pero es que el gobierno no es corrupto, el gobierno se hizo corrupto por la sociedad. Y la sociedad
se enfermó por las familias. Todo comienza en las familias. Si la familia se corrompe la sociedad. Y si se corrompe la sociedad, se corrompe el gobierno y la nación entera. ¿Por qué creen ustedes que el ataque es contra la familia? ¿Por qué creen ustedes que la Cámara de Legisladores en México está tratando de pasar una ley que autorice los matrimonios de los gays y de las lesbianas y hasta para que adopten niños? ¿Por qué creen? ¿Por qué es el ataque contra la familia? En cuanto ya se desmembrena totalmente y se aparta y se despedaza el núcleo familiar, la institución más santa que Dios ha hecho para poder establecer la sociedad, ya no nos queda futuro como mexicanos. Porque sería una sociedad depravada y degenerada. Dios no hizo para que dos hombres fueran uno con uno, ni dos mujeres, una mujer con mujer. Dios hizo para que un hombre con una mujer colaboraran con él entre hijos y entre los dos le dieran educación a los niños. Pero es la depravación y el degeneramiento, la perversión de la conducta humana y de los demonios operando en la gente para hacer que la sociedad mexicana, costarricense, americana, italiana, inglesa, como la historia nos ha dado testimonio, desaparezca. Todos los imperios no por la economía, no por la educación, no por la falta de mejores escuelas, no por los impuestos, todos sucumbieron a Siria, Egipto, Babilonia, Medo-Persa, griego y romanos por la inmoralidad. La inmoralidad ha sido el veneno que ha corrompido y se ha infiltrado como una termita que se mete en la madera y cuando le haces así al mueble se cae totalmente. Así hay personas que tú tocas ahorita y no tienen nada por dentro más que depravación y perversión moral. ¿Y así quieres formar un matrimonio? ¿Así te quieres llegar a casar? ¿Así quieres llegar a ser fiel a tu esposo? ¿Así quieres llegar fiel a tu esposa? ¿Así quieres darles un ejemplo a tus hijos? ¿Con esa vida de depravación que tú tienes? La inmoralidad, la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, el bestialismo, la brujería, la astrología, el secularismo, el materialismo, las filosofías orientales, todos estos pecados van a surgir con mucho más fuerza en los tiempos que vivimos. En Apocalipsis 9, regresamos a Apocalipsis, ya lo vimos en los juicios de las trompetas, que cuando vengan los juicios de Dios contra el mundo, se mencionan los pecados de los seres humanos. Apocalipsis 9, 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. O sea, el espiritismo y la brujería va a surgir como nunca en la historia. Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Ahorita está de moda comprar piedras. En cualquier lugar que vendo me dicen, oiga, te vendo este ópalo, te vendo esta piedra. ¿Y para qué? Para que se la cuelgue y le dé buena suerte. O le vendo esta pulsera para que se la ponga aquí y le dé energía. O vaya a Teotihuacán y llénese de energía con el sol. Todas estas cosas están relacionadas con la brujería, el misticismo, el ocultismo, los problemas de los demonios. Y aquí está, no dejaron de adorar a las imágenes de oro, plata, atribuirle a una pulsera poderes de energía, atribuirle a una piedra que me cuelgue yo, a una pata de conejo, a un escapulario, al agua bendita, atribuirle a cualquier cosa poderes a mi vida sin Dios es idolatría. Es inclinarte ante dioses ajenos. Es creer que algo o alguien fuera de Dios puede darme energía, puede darme buena suerte, puede guardarme, no pasar por la escalera, no subir un piso 13, no encontrarme un gato negro. Esas cosas me traen mala suerte. Que mi horóscopo no me diga que hoy salga a la calle porque no salgo. En Isaías 2, regresamos a Isaías, capítulo 2, el profeta menciona que en la venida de Cristo, cuando ponemos todos estos versículos, hermanos y santos de Dios, juntos armamos el rompecabezas y nos presenta un cuadro exacto de la humanidad antes de que venga Cristo, el cual ya podemos ver actualmente en el mundo. Dicen en Isaías 2, versículo 12, porque el día de Jehová, sabemos que el día de Jehová
es el día de la ira. Es el día que comienza con el sexto sello, ya lo estudiamos. El día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Versículo 17, la altivez del hombre será abatida. La soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos. Y se meterán en las cavernas de la peña y en las aperturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar a la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que les hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué cosa es el estimado? ¿Qué es lo que va a castigar Cristo cuando venga? Vean ustedes que los pecados que encabezan la lista es la soberbia y la altivez. El ser humano sigue desafiando, no te necesito. Las Naciones Unidas podemos arreglar el mundo. No te necesitamos, necesitamos más educación. No te necesitamos, necesitamos más cultura. No te necesitamos porque el problema es la pobreza. No te necesitamos, somos lo suficientemente capaces de los premios Nobel y los científicos y la tecnología que hemos descubierto para gobernar el mundo. A ti no te necesitamos. Esto se llama en la Biblia soberbia. El hombre se ha creído un Dios. Y cree que los problemas que van más allá de nuestra capacidad para resolverlos, tenemos la capacidad para resolverlos cuando somos unas pobres cucarachas. Y por eso estamos al borde de una tercera guerra mundial. La soberbia. En el Nuevo Testamento, en 1 de Timoteo capítulo 4, vemos pues que todos estos pecados ya están rampantes por todos lados. En 1 de Timoteo capítulo 4, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice sin lugar a dudas, 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que cuando en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. En estos tiempos y en estos últimos años, cada semana, mi esposa y yo y muchos pastores oímos que aquella iglesia cayó. Que en la iglesia de Tepic Nayarit, que en la iglesia en Coatzacoalcos, que en la iglesia en Mérida, que en la iglesia en Cancún, que apostataron, que se fueron, que se perdieron, que el pastor se fue y que se fue a las ovejas, que el pastor se fue con todo el dinero, que el pastor se fue con la del coro, que el pastor esto y el otro, que no hay doctrina, que se están muriendo de hambre, que es una apostasía, que es puro dinero, que son puras herejías. Continuamente, cartas, correos electrónicos, hermanos, ¿a qué iglesia nos recomiendan? Ya recorrimos todas las iglesias de Aguascalientes y no encontramos una iglesia donde se enseñe la sana palabra de Dios. Ya recorrimos las iglesias de Saltillo, Coahuila, y no encontramos una sola iglesia que nos pueda alimentar. Diario, cada semana, nos siguen llegando por todos lados telefonemas, correos electrónicos, a través del internet. Estamos escuchando de qué forma están siendo devastadas la mayor parte de las congregaciones, de las comunidades, de tantas herejías, de tantas barbaridades, de tanto emocionalismo, de tanto sentimentalismo. No hay estudio de la palabra, no hay doctrina, no conocen a Dios. Ministerios que lo único que hacen es tratar de salir en la foto, ponerse el sombrero, y los motivos están siendo juzgados. Ahora que estuvimos hace 8 días con el presidente Fox, el miércoles pasado, ahí en Los Pinos, 100 líderes, yo tenía un grupo ahí como de 10 o 15 en nuestra mesa y les compartí esto. Hermanos, cuidemos los motivos actualmente por los cuales servimos a Dios. Quiero decirles eso con todo mi corazón. Dios está purificando su iglesia en estos tiempos que estamos viviendo. Y todas aquellas personas, todos aquellos líderes, todos aquellos pastores que han hecho una profesión de su llamado, que han convertido en un mercantilismo y en un mercado, que han caído, que creen que pueden predicar y pueden tener sus amantes ahí escondidas. Todas estas cosas Dios en estos tiempos las va a sacar a la luz. Porque Él quiere una esposa sin mancha ni arruga. Y para planchar, para que un pedazo de tela no tenga arruga, le tienes que pasar la plancha. Dios va a pasar el fuego ahorita por la iglesia para plancharnos.
para que puedas verdaderamente darte cuenta que tenemos que caminar en rectitud, en integridad y en santidad, en responsabilidad delante de sus ojos. Y en 2 de Timoteo 3, el apóstol Pablo dice lo mismo. Aquí se nos describe el carácter, el deterioro del carácter del ser humano antes de la venida de Cristo. Y dice 2 de Timoteo 3, también debes saber esto. Otra vez, en los postreros días, en los últimos días, dice, vendrán tiempos peligrosos. Esta palabra peligroso significa violentos, agresivos, como los que estamos actualmente viviendo de inseguridad. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Nunca, como en esta época, jamás había existido tanto amor por el ego. Hombres que se aman tanto a sí mismos, que no les importa a la esposa ni los hijos. Esa chavalita me gusta y me echó los perros. Te echó los perros, cara de cocodrilo que tienes, porque le pagues el departamento, porque le des dinero, porque le pagues la escuela, etcétera, etcétera, y no por la cara de panqué que tienes. Y adiós hijos, adiós esposa, ahí nos vemos. Y ya se va 3 o 4 veces el chulis, y regresa el chulis a los 3 años. ¡Hola, ya llegué! Y hay esposas y señores que todavía tienen la indignidad, que la perdieron y creen que es mansedumbre. Eso es mansedumbre de recibirlos a los cancerosos esos, que lo único que han hecho es desbastar las familias. Machos, hijos de Zapata, nietos de Rambo. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Nunca hemos visto tanta desobediencia y tanta rebelión de los hijos contra los padres como en la época. Ingratos, impíos, sin afecto natural. ¿Cómo se ha perdido el afecto natural ahora? Ya los padres no aman a los hijos, ya los hijos no aman a los padres, ya las madres abandonan a sus hijos, ya las hijas no aman, crucifican a los padres ya actualmente. Están esperando que se muera el viejo para poder quedarse con la herencia. Como alacranes. Y esto va cada día a aumentar más y más y más. Ya no va a haber amor en las familias. Es el tesoro más grande que Dios nos ha dado, la familia. Y debes amar a tu familia, a tu esposa, a tu hijo, es lo más precioso que Dios nos ha dado. Y tenemos que defenderlo con nuestra propia vida inclusive. Pero eso se va a deteriorar. Y se van a acostumbrar los hombres, ¿qué puedo tener un amante por acá, escondidas, 2 amantes por allá, hijos por todos lados? Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de San Martín de Porres. Apariencia de santos. Ve nomás la cara que tiene Bin Laden. Tiene cara de San Crisóstomo. Yo le llamo la otra cara de la maldad. Antes creíamos que la mirada de Capone, así con su rajadota que tenía el Capone, y la cara de John Dillinger, y la cara de Hitler, y esas cosas inspiraban maldad. Ahora los malos tienen cara de santos. El diablo está cada vez mejor disfrazado. En tercer lugar, Babilonia será destruida, regresamos al capítulo 18, será destruida porque corrompió a las naciones, a los gobernantes y a todos los comerciantes de la tierra. Versículo 3, capítulo 18 de Apocalipsis. Porque todas las naciones, o sea, no se hace excepción, han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. La palabra fornicación, que ya la hemos analizado en el capítulo 17, del griego porneia, con P de papá, porneia, ya viene la palabra pornografía, es una relación espiritual ilícita. O sea, está hablando aquí de una fornicación espiritual. Es el rechazo del Dios verdadero a cambio del dinero. ¿Se acuerdan de una historia que les conté de un hombre que iba en un avión muy rico y una muchacha muy guapa sentada junto a él? Y este hombre le dijo a la muchacha, te doy $1,000,000 si tú en esta noche la pasas conmigo. Y la muchacha se volteó y se le quedó mirando. Le dijo, ¿está usted hablando en serio? Claro que estoy hablando en serio.
y aquí traigo el dinero, soy fulano de tal, te doy mi tarjeta, soy gerente y dueño de miles de fábricas. Pasaron 2 horas y llegó el avión al aeropuerto, y antes de bajarse, este hombre elegantemente vestido le dice a la misma muchacha: oye, fíjate que he cambiado de parecer y te ofrezco solamente $1. Ella se voltea enojada y le dice a él: bueno, ¿por quién me ha tomado usted? Y él se voltea y le contesta y le dice: eso ya quedó decidido, ahorita solo estamos discutiendo el precio. ¿Cuántos de ustedes por determinado precio se venderían? ¿Cuánto alguien te puede ofrecer para que vendas y sacrifiques tus convicciones? ¿Te venderías por $1.000.000 si alguien te ofreciera para hacer un negocio ilícito, o te dijera: te doy $1.000.000 si te vas conmigo? ¿Aceptarías esa cantidad de dinero? O sea, ¿tú tienes un precio? ¿Es verdad que todos los seres humanos tenemos un precio? ¿Es verdad que no hay seres humanos que sean íntegros y que sean, ahora sí, intocables, incorruptibles? ¿Es verdad que tú podrías llegar a ser jefe de la policía y no importa que un narcotraficante te dijera: te ofrezco una casa en Cancún regalado, pero déjame pasar droga? ¿Tendrías un precio por el cual tú te venderías? Pero vamos a dejar estas cosas ya tan elevadas. Llega tu cuñada: oye, Paquita, quiero que seas la madrina de ramos de la primera comunión de mi hijita. Y por no quedar mal con la familia, te vendes tus convicciones por quedar bien con la familia. Llegas a tu trabajo: hoy es Navidad, oiga, don Jorge, pásele para acá, échese para acá con nosotros unos whiskies y diviértase, y vamos a pasar y a contar puros chistes groseros. Este es el precio que tú darías porque no te corrían del trabajo y te venderías por ese trabajo que tienes y sacrificarías las convicciones que Dios nos ha dicho de que seamos santos y salgamos de Babel, que salgamos de la corrupción. ¿Es verdad que por conveniencia a tu compadre haces cosas para quedar bien con tu compadre porque tus convicciones no son tan profundas y tienes un precio y te puedes vender? ¿Es verdad que el diablo puede discutir el precio contigo y que ya está decidido que eres un prostituto, eres una prostituta? Esto es exactamente el espíritu del capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. La palabra fornicación es el rechazo cuando vendemos nuestras convicciones delante de Dios. Al final de los tiempos, los seres humanos van a adorar el humanismo. ¿Qué es el humanismo? La creencia o el sistema de pensamiento que dice que el hombre es el principio de todas las cosas y en el principio el hombre creó el universo, no Dios, el hombre. Va a adorar el materialismo, dinero, 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 filosofías que han dado origen al ateísmo, a la evolución, al nazismo, al comunismo y al fascismo. Todo esto tiene su origen en un hombre llamado René Descartes y Jean-Jacques Rousseau, o Rousseau, 2 franceses que comenzaron a enseñar de que el hombre no era realmente capaz de conocer ni llegar a entender a Dios, y que el hombre era suficiente para poder darle solución a todos los problemas humanos. De ahí nació el comunismo, el darwinianismo, la evolución, el fascismo, el comunismo, etcétera, etcétera. Y esto es, de acuerdo a la Biblia, a donde se dirige el mundo entero: al comercio corrompido internacional. Esto es, los seres humanos venderán por amor al dinero y al poder hasta sus propias almas. Vamos a terminar leyendo el versículo 12 y 13 para adelantarnos y veamos de Apocalipsis 18. En Apocalipsis 18, versículo 12 y 13 se mencionan, los vamos a analizar con más calma la próxima clase, la mercancía, las mercancías que tienen un simbolismo tremendo de Babilonia. Mercadería de oro y de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Canela, o sea, todas estas mercancías se mencionan y lo vamos a ver en la próxima clase porque especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros. Y escúchenlo cómo acaba. Y esclavos, almas de hombres. Hermanos, en Jesucristo, la Biblia nos dice claramente que las riquezas de muchas personas les ayudarán a controlar el mundo y será la adoración del Estado con una sociedad utópica la que volverá otra vez a esclavizar
a los seres humanos. Cuando dice la Biblia que de las mercancías de Babilonia no solamente hay oro, madera, piedras preciosas, plata, sino que también hay almas humanas, es cuando el ser humano ha llegado al límite de su degradación, cuando el ser humano considera al ser humano un objeto. Cuando el hombre considera a su esposa solamente un objeto para él saciar sus instintos sexuales. Cuando no le da el amor a la esposa, solamente la usa para el sexo. La considera un objeto. Tómala y déjala. No te sirve para otra cosa. Cuando a la gente la ves como objetos que te sirvan a tus intereses, pues yo voy a hacerme amigo de don Pancho para que a ver qué negocio hago con él, porque como persona, como individuo, no me interesa en lo mínimo, ni le voy a hablar de Cristo, me interesa hacer negocios con él. Ves a don Pancho como un objeto y no como un alma que dio Cristo su vida por él en la cruz. Cuando a tu novia la ves como un objeto solamente para meterle las manos, para clavarle las garras, para manosearla, y no como una muchacha santa que debe respetar y que puede algún día ser la madre de tus hijos. Porque la ves como un objeto, no la ves como un alma, no la ves como una oveja de Cristo, no la ves como alguien que dio su sangre por ella, la ves como alguien solamente para saciar tu ego, tu vanidad y decirle a tus cuates mañana, ayer me acosté con Paquita. Los seres humanos nos dirigimos rápidamente a convertirnos en robots unos de otros. Y Jesús lo dijo en Mateo 24, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oremos. Padre, te damos gracias por abrirnos los ojos ante la revelación de tu Espíritu Santo a través de la Biblia, de los tiempos que hemos comenzado ya a vivir. Al darnos cuenta de qué forma tan rápida nuestra sociedad a nuestro alrededor se está corrompiendo. Lo podemos ver en nuestras amistades y en nuestra propia familia. Personas cercanas a nuestra familia nos damos cuenta cómo viven. Qué infiernos son sus hogares, qué infelices son, qué miserable viven. Cuántos prejuicios, cuánta ignorancia, cuánta idolatría, cuánta superstición, cuánta brujería hay en su familia, en sus vidas personales, en sus matrimonios. Y nosotros nos has llamado la luz del mundo. Así alumbre pues vuestra luz, dice Jesús en esta noche una vez más. Hemos sido llamados a levantar la luz, a levantar la bandera de la verdad, a levantar la bandera de la santidad, a no solamente decir a la gente Jesús vive, sino con nuestras vidas demostrarles que Él es real. Por la vida que vivimos en nuestro matrimonio, la vida que tenemos en nuestra familia, que el mundo sepa que Jesús resucitó. Por el amor que nos tengamos entre nosotros, el mundo sabrá que somos sus discípulos. Por el perdón que nos tengamos y cómo nos soportemos unos a los otros, podremos dar testimonio de que somos la familia de Dios. Huyan pues de la fornicación. Ningún otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hagan morir lo terrenal en ustedes, hijos míos, dice el Señor. Lascivia, pensamientos impuros, fornicación, adulterio, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No sean avaros en el comercio, no sean avaros en sus negocios, no vean a las gentes como objetos que les sirven a sus intereses. Veamos a la gente a nuestro alrededor como almas. Almas por quienes Cristo dio su vida en una cruz. Almas necesitadas, más que tú de tu negocio y de tu amistad, de Cristo. Y la gente con la cual diario nos cruzamos en la calle, en el negocio, en la escuela, Dios la ha puesto enfrente de nosotros, a nuestro lado, no solamente para ser cuates de ellos, sino para hablarles de Jesús, darles testimonio de su muerte y resurrección, llamarlos al arrepentimiento, mientras hay tiempo de arrepentirse, porque viene el juicio de Dios contra este mundo. En esta noche, Dios, que te ha hablado a tu corazón, a ti pecador que me escuchas,
y que aún no tienes hecha la paz con Él, Él te llama a que te arrepientas de tus pecados. Dios en esta noche te invita a que vengas, tú que estás viéndonos por la televisión, ahí de donde estás, desde la cárcel, de la sala de tu casa, desde un cuarto del hospital, ahí desde donde estás, dile a Dios en esta noche, en este momento, si quieres hacer la paz con Él, estas palabras. Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados en esta noche. Me arrepiento de mi vida y te pido, Señor, que me laves con tu sangre, que derramaste en una cruz para pagar por mis pecados. Creo que Jesús es tu Hijo único, unigénito, y que mediante su muerte y sacrificio en la cruz, tú has podido perdonarme. Gracias porque recibo un perdón que no merecía y que nunca hubiera logrado con mis buenas obras. Ahora, Jesús, te pido que entres a mi corazón en este momento como mi Señor y mi Dios. Lávame con tu sangre preciosa y dame la vida eterna, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias a Dios.